Bueno, recta final, al margen de libros que hemos hablado durante la tarde, en esta primera jornada de la Feria del Libro, desde hoy hasta el próximo domingo 5 de mayo, el martes 30 de abril, para finalizar el mes, se llevan a cabo unas jornadas, la verdad que muy interesantes. Hay un cartelito por ahí, la verdad que muy bueno, es una fotografía que dice mucho, sobre todo por la mirada de la persona que aparece en imagen. Jornadas de prevención e identificación de delitos de odio y discriminación en personas con discapacidad y o en situación de dependencia. 3 bloques formativos que contarán con los principales especialistas de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, la abogacía y las diferentes asociaciones. La FAN, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, el otro día, junto a Fuerzas de Seguridad del Estado, presentaban en rueda de prensa dichas jornadas, y es lo que queremos contarles, resumidamente contar un poco y tocar el tema porque me parece algo realmente interesante. Valentín Sola, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Este señor sigue siendo el presidente de la FAN. Sí. Siempre te digo esto, que lleva sí. ¿Ya cuántos años lleva ya? Desde el año 2005. Y recientemente reelegido, ¿no? Sí. Es que lo hacen muy bien, tío. Bueno, es lo que muchas pasa. gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bien, pues a tope, con muchos proyectos, muchas iniciativas y bueno. Este tipo de jornadas es algo, bueno, se puede decir que algo necesario, sacarlo a la luz para que la gente en casa, la sociedad sepa realmente lo que algunas de las cositas, entre otras cosas que se dicen en redes sociales, en internet y demás. Sí, por supuesto, entendemos que es fundamental este tipo de jornadas con ese objetivo que pretenden, que es la prevención e identificación de los delitos de odio que se están dando, por desgracia, de forma más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, y es importante que la sociedad sepa identificarlos, y porque conocemos datos del número de delitos, o hay una estimación del número de delitos o casos que se han dado. El Ministerio del Interior en el 2018 hablaba de tiene unos datos de unos 50 casos aproximadamente, pero lo que es muy preocupante son los casos que no se denuncian. Claro. Entonces, intentamos con estas jornadas precisamente sacar a la luz que hay de manera constante y por desgracia se producen este tipo de delitos, y queremos que se puedan denunciar y que la gente sepa cómo hacerlo, cómo denunciarlo, y que lo sepan identificar, ¿no? Y además va dirigido, bueno, a cualquier persona que quiera ir, pero principalmente también a profesionales, ¿no? Y de hecho estamos teniendo inscripciones, bueno, desde abogados, policías, guardias civiles, porque es importante. Bueno, Manuel Ruiz, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Este señor es el comandante de la Guardia Civil, del cuartel de la Guardia Civil en Almería, capital. De la comandante. ¿Sí? Sí. Permíteme una pregunta al margen de esto. Sí. Hice el servicio militar hace muchos años, pero no lo recuerdo. ¿Un comandante de la Guardia Civil tiene el mismo, digamos, poder, entre comillas, que un comandante del Ejército? Bueno, son misiones totalmente diferentes. Totalmente. Sí, es decir, las estrellas son las mismas. Sí, la identificación es la misma. Sí, bueno, sin duda. Decía usted en la rueda de prensa, que creo que estuvo acompañando a Valentín, que sobre todo es lo que hay que evaluar, el impacto psicológico que tienen las víctimas cuando se leen cositas, como ahora pondremos un pequeño ejemplo de lo que se dice por ahí en redes sociales, internet y demás. Sí, la principal característica de los delitos de odio es un ataque a la dignidad. O sea, dentro de la Constitución española, el artículo 10, que es uno de los principios de los derechos fundamentales, protege una de las partes más valiosas de la persona, como es la dignidad, ¿no? Y este ataque, aparte, los delitos de odio, por definición de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, sí, son cualquier tipo de delito, cualquiera, dentro del Código Penal, que se cometa por razón de discriminación, o sea, por odio a los grupos que el Código especifica. Son grupos numerus clausus, no son todos los que deseáramos, como es lógico. Entonces, la particularidad es que, aparte de las lesiones que se puedan producir, por ejemplo, si es un delito de lesiones, es que el castigo también es a la dignidad, y como tal, el impacto psicológico sobre la víctima es mucho mayor. En muchas ocasiones, como hay varios ejemplos, seguramente que recordarán algunos, bueno, hay quien se ampara en el humor, ¿no? Valentín, Manuel, ¿no? Pero no sé hasta qué punto el humor, en fin, hay que ponerse... Sí, bueno, y en la libertad de expresión, y a veces hay un... Sí, el debate en el discurso de odio es precisamente el derecho fundamental también a la libertad de expresión versus enfrentado a la dignidad, el derecho a protección de la dignidad de las personas. Entonces, ¿Tú has sufrido esto en alguna ocasión, Valentín, a lo largo de tu vida? No. Este delito de odio, en fin, de un humor demasiado negro. No me he sentido yo así, no.
¿Alguien cercano a ti, con algún tipo de discapacidad? ¿Esto tú lo has vivido cercano? Pues yo creo que hace tiempo sí he podido ver historias así. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hemos sabido identificar como un delito de odio. Ese es el tema. Sí, ¿no? Y eso es muy importante. Claro. Uno de los riesgos es la normalización, también es una de las características que... Claro, y lo que tú decías, ahí leo literal, según datos del Ministerio del Interior, 2018 fue un año desolador en términos de delitos de odio para las personas con discapacidad, con más de 50 casos que han vulnerado el artículo 16 de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, el cual hace referencia a la protección contra la violencia y el abuso. Pero además de los datos que se conocen, algo también muy grave son los delitos que se producen contra las personas con discapacidad y lo que tú apuntabas y que no se denuncian, sí. ¿no? Este es el tema. La Guardia Civil siempre ha estado, digamos, cercano de las campañas, incluso ha iniciado alguna campaña de prevención al respecto, Manuel. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, en el marco del Plan Director y el Plan Mayor Seguridad, las campañas preventivas son constantes, periódicas en todos los colegios, en muchos centros, precisamente también en colaboración con la FAN. Hemos ido a hablar, a prevenir sobre el discurso de odio y luego, al margen de eso, pues bueno, iniciativas particulares también con determinados organismos, los organismos del tercer sector que se llama, pues también hemos tenido acercamiento, hemos dado conferencias, charlas sobre la materia. Estupendo. Bueno, esto y la comienza... intención es que siga en el futuro, por supuesto. Claro que sí. En fin, las campañas de prevención valen son muy valiosas, que eso no, son mensajes que van calando en la sociedad. Muy importante, la prevención es fundamental. Sí, bueno. y es cierto que tanto la Guardia Civil como también la policía acuden todos los años, se organizan en los centros de... Nosotros gestionamos centros para personas mayores, centros para personas con gran discapacidad, y suelen venir y dar charlas de prevención que son muy importantes. Bueno, había un ejemplo, hay un par de ellos, pero solamente le leeré uno, ¿no? En fin. Hay quien se ampara en el humor para decir estas cosas. Dice, quitarle un caramelo a un niño es muy fácil, sobre todo si primero le quitas la silla de ruedas, ¿no? Bueno, esto aquí le puede decir, bueno, quizá no es tan exagerado, pero a las personas que se ven afectadas... Ahí estoy muy exagerado. Bueno, este quizás sea el más leve. Hay otro por ahí que, en fin, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque pero, en fin, es muy desagradable. Hay algunos ejemplos. Tómate de Bulbo el móvil, que lo iba a leer, pero digo, mejor no. Pero se puede hacer una idea. Es falta de escrúpulos, de sensibilidad, ¿no? De empatía hacia la otra persona, ¿no? Que a veces no merece la pena ni reproducirlos, ¿no, Manuel? Pero existen. Hay personas que se basan en un humor muy particular para... hacer un daño que quizá no son conscientes en algunas ocasiones del daño que se hace a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Efectivamente, ¿no? sí. ¿Cómo se van a desarrollar las jornadas? Cuéntame un poco. Bueno, pues las jornadas tienen como 3 bloques. Una primera ponencia donde el fiscal David Calvo, que es fiscal especialista en delitos de odio y discriminación, pues va a analizar cómo el Código Penal describe este tipo de delitos, que esto está recogido en el artículo 510 del Código Penal. Ese es el discurso. 510 del Código Penal. Y un segundo bloque, que es una mesa redonda, donde se abordará el protocolo de actuación ante este tipo de delitos y cuáles son los factores de riesgo en las víctimas. Y este tema será tratado por Juan Padilla, que es Policía Nacional, de la Delegación de Participación Ciudadana, y Rita María Sánchez del Colegio de Abogados, y María Jesús Pérez, que es presidenta de la Asociación Luna de Mujeres con Discapacidad. La conozco, María Jesús. Que por desgracia las mujeres con discapacidad sí que han sufrido, yo creo que más veces los delitos de odio por esa cuestión, esa discriminación intersectorial, que son mujeres por género, por discapacidad y muchas veces por pertenecer a lo mejor a algún tipo de, ser inmigrantes, que se dan todas esas circunstancias y han sufrido. Entonces María Jesús pues va a contar precisamente, y luego un tercer bloque que es una mesa redonda sobre donde será el internet, será precisamente, y las redes sociales, tema a tratar, que aquí el comandante Manuel Ruiz pues va a hablar precisamente también sobre este tema, y además Tomás Fernández de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que va a venir también a hablar de este tema. ¿Qué es lo que vas a poner, Manuel, más o menos, resumidamente, en su Sí, bueno, sí, el Tomás, que es de la Oficina Nacional de Secretaría de Estado de Seguridad, él se encargará más bien de hablar sobre las relaciones que tiene Secretaría de Estado de Seguridad con las plataformas, sobre todo de lucha contra el discurso de odio, las iniciativas que tienen las propias plataformas, porque el principal problema en el discurso de odio, lo que recoge el 510 y siguiente del Código Penal,
es el amparo de la libertad de expresión para este tipo de mensajes, ¿no? Entonces hay hechos que son claramente punibles y hay hechos que son claramente no punibles, y hay la esfera en el medio en el que sí que se reconoce o sí que aparece como un incidente de odio, porque el mensaje es claro. Sin embargo, desde el punto de vista del Código Penal, todavía no se ha desarrollado, no se ha avanzado en esa materia. No hay muchas sentencias. Algunas estoy encontrando, la verdad, preparando la ponencia, algunas estoy encontrando y es interesante. Entonces, el objeto de mi ponencia va a ser ese también. Bueno. Y aparte, los indicadores de polarización, que se llama, que es dentro de la investigación criminal de los hechos, este tipo penal se necesita de una prueba indiciaria. O sea, hay que acreditar la motivación de odio. No vale con que las lesiones que se hayan cometido, porque si nos olvidamos de la parte de la motivación, al final se cae el delito. Entonces, para acreditar la motivación se hace en base a unos indicadores de polarización que se llama, que es una prueba indiciaria. Vale. Esto es el martes día 30 a partir de las 4:30. Salón de actos de Fundación Unicaja en el Paseo de Almería. Vamos a intentar acercarnos durante la tarde, recordar el acto y hablar con algún de los otros ponentes, con el comandante si nos atiende de nuevo, pues, y por recordar un poco, Valentín, de qué van las jornadas, y la verdad que muy acertado sacar esto a la luz, sí, y concienciar a la sociedad, ¿no? Sí, yo quisiera pues precisamente agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Fiscalía Provincial de Almería y al Colegio de Abogados y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, el que la predisposición inmediata a formar parte y a colaborar en la organización de esta jornada. Y la Policía y la Guardia Civil hacen una labor extraordinaria en ese sentido durante todo el año. Son como cosas que no se saben, no se conocen, pero... Trabajo en la sombra. Pero que hace una labor muy importante. Y muy buena, ya lo creo. Gracias a los dos por la visita, un placer, Valentín. Gracias Manuel. A vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, la última salida al exterior para cerrar la tarde es una invitación a que conozcan, imagino, el concepto de food trucks, este tipo, ¿cómo les digo? Para que me entiendan, este tipo de furgonetas o camionetas que se abre una ventana y, en fin, preparan comida en directo. Bueno, pues esto forma parte de la capital gastronómica, una actividad más desde hoy, durante todo el fin de semana, en la Rambla de Almería, donde Juan Domínguez, a media tarde, hacía un ratito de esto, todavía la gente estaba allí, en fin, pues probando algún que otro bocado, ¿no? De nuevo contigo, adelante. Sí, Joaquín, menudo tinglado hay aquí en la Rambla Federico García Lorca, donde nos hemos venido en esta tarde, porque a lo largo del día de hoy, desde mediodía, mañana y pasado mañana, tenemos este campeonato mundial de food truck. El responsable, entre comillas, de todo este tinglado es un extremeño que ya nos acompaña aquí en el programa y a quien con sumo gusto saludamos, de nombre Antonio, de apellido Salazar. Antonio Salazar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Almería. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que venía un poco confuso cuando venía para acá para hablar contigo, porque decía, yo ya tenía referencia de que esto se iba a celebrar esta semana y se hablaba de comida, se hablaba de bebidas, se hablaba de muchas cosas, pero yo no había oído la palabra campeonato mundial y, bueno, ya más o menos sé lo que es, ¿no? Bueno, yo creo que todo el concepto de food truck en sí, que son las food trucks, son las gastronetas, las camionetas que tienen en su interior una cocina, quizás sea novedoso ya de por sí, ¿no? Esto es una moda que lleva 4 o 5 años en auge y la verdad que funciona en distintos puntos de España. De hecho, nosotros lo llevamos por todo el territorio nacional. Si bien es cierto que un campeonato del mundo de food truck nunca se había hecho en España, es la primera vez que se ha hecho y hemos tenido el gusto de traerlo a Almería este año en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y la capitalidad de la gastronomía en España, ¿no? ¿Qué es un campeonato? ¿Qué es un campeonato? Pues un campeonato de food truck es que vengan distintas food truck representando a distintos países, como puede ser Portugal, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Grecia, así hasta 14 nacionalidades, más una food truck de opciones veganas. Mira, ahora mismo estamos viendo la de Argentina precisamente.
Ahora, pues la Argentina, como siempre, la carne, pues es el protagonista de la food truck argentina, ¿no? Y un campeonato del mundo es... el campeonato, de la palabra campeonato viene dado porque... ¿De competición? Correcto, compiten entre ellas. Es un festival de comidas, es un festival donde hay conciertos gratuitos, hay talleres, hay espectáculos de magia, hay exhibiciones de escuelas de baile, hay espectáculos flamencos, pero es verdad que es un campeonato porque el domingo un jurado profesional, de gente significativa de Almería, pues harán una cata de las distintas opciones que dan la food truck y otorgarán un premio a la mejor food truck de este campeonato del mundo. O sea que en eso es lo que consiste el campeonato del mundo, que al final tendremos un ganador. Habrá un ganador. Eso será para la food truck y para todo el público será el disfrute de sus comidas, ¿no? Ese es el añadido. ¿De dónde es este, Antonio? Esto representa a Estados Unidos. ¡Qué pinta, madre mía! Esto representa a la food truck de Estados Unidos y ellos llevan una opción que es típica americana, que es el pulled pork. El pulled pork es, como vemos, es una pierna de cerdo asado lentamente en su jugo y luego lo deshilachan y te lo hacen en un bocadillo, como veis. Ellos siempre donde van triunfan, porque es un producto típicamente americano, pero además le dan un toque y una elaboración estupenda. Bueno, por lo que estamos viendo a través de las imágenes da la impresión de ser mucho comida, en este caso rápida, pero también no se desecha la comida elaborada, con lo cual hay posibilidad prácticamente para todo el mundo y para todos los gustos, ¿no? Por supuesto, el food truck son como los restaurantes, hay distintos tipos de comida, hay distintas opciones y cada uno ofrece una variedad, y dentro de esa variedad pueden ser el llamado fast food o el slow food o el food que le queramos poner, hay de todo, como no puede ser de otra manera. Antonio, la hora que es, y fíjate cómo estamos viendo de gente, pero es que esta mañana a mediodía me han mandado vía Facebook una fotografía en la cual aquí no cabía ni un alfiler. Pues ahora mismo estamos descansando del palizón que nos ha dado Almería, con mucho gusto que hemos recibido ese palizón, porque quiero dar las gracias a la ciudad y a toda su comarca y provincia, porque nos han recibido de verdad con muchísimo gusto, y hemos llenado, no cabía un alfiler, es verdad. Ahora mismo estamos descansando. Un par de detallillos para finalizar, Antonio. A las 12:30, digamos que se le ha dado el pistoletazo de salida. Vais a estar cada día hasta las 12 de la noche. Correcto, hasta las 12 aproximadamente, siempre, evidentemente. Y en cada servicio hay una actuación, hay un concierto, hay un espectáculo. Es decir, el servicio de mediodía, pues habrá un concierto. Servicio de noche, exactamente igual. De hecho, hoy viernes... Eso te iba a preguntar, lo más destacado que tenemos para esta tarde-noche. Esta tarde-noche habrá un concierto que además son un grupo muy conocido en la zona, me consta, que son Los Vinilos. ¡Hombre! Y creo que van a hacer gozar a Almería. Y vendrán a tocar en torno a las 9 de la noche aproximadamente para amenizar pues la cena, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Cuéntame qué tenemos aquí a la espalda, hijo mío. Pues aquí tenemos Cuba. Aquí tenemos a Cuba. Uy, los cubanos. Aquí tenemos a Cuba con sus cubanos, que evidentemente los mojitos tienen que es una característica pues de ellos, y vienen con un producto que es el sándwich cubano, que es muy conocido y que está muy bueno, que lo recomiendo, por cierto. Es que curiosamente tenemos la posibilidad, o tienen la posibilidad aquellos que asistan, de poder probar la cocina de 14 países distintos sin moverse de un solo sitio. Es como un milagro. Y sin pasaporte, O sea, paseando por la Rambla, pueden ustedes pasear por el mundo. Bueno, ya sí cerramos. Para mañana y pasado se entiende que ya aquí yo no sé lo que va a pasar, porque siempre los días más fuertes en este tipo de eventos, que son los fines de semana, viernes, sábado y domingo, los días lógicamente más fuertes son tanto el sábado como el domingo. Pues nosotros atenderemos a todo el mundo que venga, porque estamos preparados para dar mucho gusto y mucho cariño a todo aquel que quiera venir a estar con nosotros. Lo recibiremos con los brazos abiertos. Antonio, que muchísimas gracias por estos minutillos que nos has dedicado y que te deseamos de corazón que vaya la cosa muy bien. Muchas gracias a vosotros. Pues Joaquín Antonio Salazar, el organizador, fíjate la que hay liada aquí en la Rambla de Almería. Hoy a las 12:30 se inauguraba, va a estar hasta el domingo a las 12 de la noche. Hoy a mediodía ha sido espectacular, no me quiero preguntar qué será mañana y pasado mañana. Campeonato Mundial de Food Truck aquí en la Rambla, en la ciudad de Almería. Comida de 14 países en estas llamadas gastronetas, food trucks. Gracias, Antonio, por atendernos. Disfruten del fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias por su atención. Adiós.